En este ejercicio es el número 34 de la página 160. Lo que vamos a hacer es dar unas indicaciones de cómo resolver este ejercicio, calcular el perímetro y el área de estas figuras. No lo vamos a hacer al completo porque, bueno, de vuestra mano ya quedará hacer las cuentas, pero eso sí, vamos a dar las indicaciones. En el apartado A, lo que tenemos es un rectángulo en donde nos dan como datos la base, que es 56 centímetros, y la diagonal, que son 65 centímetros. Atención a las unidades para luego finalizar el ejercicio. El perímetro lo tendremos en centímetros y el área en centímetros cuadrados. Bueno, pues entonces, a falta de esta longitud de acá, que podemos llamar X, el ejercicio estaría resuelto. El área es base por altura, sencillo, y para calcular el perímetro, una vez que tengamos esta X, ya podemos hacer la suma de los cuatro lados. ¿Cómo calculamos esta X? Bueno, pues de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo, siendo este el ángulo recto, el de 90 grados. Entonces, para ello, como siempre, lo que necesitamos aplicar es el teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras, lo recordamos una vez más, tenemos lo siguiente: un triángulo rectángulo, solamente se aplica en triángulos rectángulos, los catetos A y B y la hipotenusa C. Bueno, pues el teorema de Pitágoras lo que nos dice es que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Qué ocurre entonces en este caso? Bueno, pues que si representamos el triángulo que aquí tenemos, tendremos la siguiente situación. Un triángulo más o menos así. Aquí tenemos el ángulo recto, la base hemos dicho que es 56 y la diagonal eran 65. Bueno, pues así las cosas, lo que podemos hacer es aplicar este teorema tal cual lo tenemos aquí arriba. X al cuadrado más 56 al cuadrado, eso es igual a 65, cuidado, al cuadrado. Por lo tanto, X al cuadrado será igual a 65 al cuadrado que está esperando, menos 56 al cuadrado que se viene, y si hacemos las cuentas, X al cuadrado es igual a 1089. Por lo tanto, X será igual a la raíz cuadrada de 1089, que en este caso sabemos que es más menos 33. Pero cuidado, por tratarse X de una longitud, lo que necesitamos hacer es excluir el resultado negativo. Luego ya tenemos que finalmente la X son 33 centímetros. Es decir, que una vez que tenemos esta X, que volviendo a la figura era este valor de aquí, ya lo que podemos hacer es obtener perímetro y área. Bien, para la figura B, en donde aquí vemos un hexágono, esa figura que reconocemos en los paneles de abeja, un hexágono regular de lado 4, lo que necesitamos saber es que, en este caso concreto, en el caso de los hexágonos, estos triangulitos que se forman uniendo el vértice o los vértices con el centro son equiláteros. Es decir, que si esta longitud mide 4, esta otra también va a medir 4. Y de la misma manera, esta también. Por lo tanto, representar aquí un triángulo rectángulo es realmente sencillo. Aquí tenemos a hipotenusa 4, este lado vale 2, y llevado a la hoja tendríamos la siguiente situación. Esta sería más o menos nuestra situación. Esto era 2, era la mitad del lado que nos daban. Esto que coincide con el lado, el radio va a coincidir con el lado que es 4, y esto es lo que no tenemos. ¿Cómo aplicamos de nuevo el teorema de Pitágoras? Pues de la misma forma, la suma de los cuadrados de los catetos es igual, sabiendo que esto es el ángulo recto, al cuadrado de la hipotenusa. Bien, pues entonces, como el área de este hexágono es igual a perímetro por apotema partido por 2, precisamente la X, este valor de aquí, es la apotema.
Una vez que tengamos la apotema, el perímetro es relativamente sencillo, dado que tenemos 6 lados de longitud 4 cada uno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que por 4 daría 24. Bueno, pues ya tendremos el perímetro, multiplicamos por la apotema y dividimos entre 2. Por lo tanto, este ejercicio, el apartado B, resuelto. Vamos ahora al apartado C. En el apartado C, como hacíamos a veces el año pasado, tenemos una figura que podemos descomponer de la siguiente manera. Si nos fijamos, esta figura la podemos simplificar un poco dividiéndola así, ¿verdad? Esta vertical por aquí y esta vertical por aquí. Y con esto somos capaces de determinar estas longitudes. Estas longitudes son fácilmente calculables, puesto que si a 12, que es toda la base inferior, le restamos la medida de la base superior, nos quedan otros 6 centímetros a repartir entre dos cantidades iguales. Luego cada una de ellas es de 3 centímetros. Fijémonos entonces que uno de los triangulitos que aquí se genera, el rectángulo, volvemos a tener que aplicar Pitágoras, y en este caso tenemos los dos catetos, cuidado, no confundirnos con este 5 que parece que está muy próximo a la hipotenusa. Uno de los catetos es 3, el otro es 5, y lo que necesitamos hacer es calcular la hipotenusa, este lado de aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? De nuevo por Pitágoras. Si ya tenemos este lado, este otro es exactamente igual, somos capaces de calcular el perímetro. Fijémonos entonces que ahora para calcular el área total, podemos, ya que tenemos la figura descompuesta de esta manera, podemos multiplicar el área de este triángulo por 2 para obtener el área total de estos dos triángulos y luego multiplicar base por altura para calcular el área de este rectángulo, que parece un cuadrado pero no lo es, porque fijémonos que si tiene como base 6 y como alto 5, no es un cuadrado. Lo parece, pero no lo es. Ahí es donde vemos la importancia de no confundirnos con nuestras propias figuras. Bueno, pues en este caso el apartado C estaría. Y para acabar, en el apartado D, lo que parece que debemos hacer de manera natural es descomponer esta figura de esta forma. Si la analizamos un poco, lo que detectamos es que tenemos un cuadrado de lado 3, y si este cuadrado es de lado 3, resulta que el triángulo es un triángulo equilátero de lado 3. ¿Cómo podemos calcular el perímetro de esta figura? Bueno, pues el perímetro es relativamente sencillo, porque si esto mide 3, esto mide 3, esto es 3, 3 y 3, lo obtenemos fácil. Sin embargo, para calcular el área, lo que debemos hacer es dividir esta figura en dos partes. Por un lado, el área del cuadrado, relativamente sencilla también, base por altura o lado por lado, 3 por 3, 9 centímetros cuadrados. Y para calcular el área del triángulo de arriba, lo que necesitamos es descomponerlo de nuevo de esta manera. De tal forma que aquí volvemos a generar un triángulo rectángulo y nuevamente con Pitágoras ya somos capaces de obtener este valor, el valor de la altura de ese triángulo. ¿Para qué nos hace falta? Para aplicar el área de base por altura partido por 2. Una vez que tengamos esas dos áreas, las sumaríamos y estaría el ejercicio resuelto.